Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca a la familia, que te acerca a las buenas costumbres, a la fe, a la esperanza y al amor. Bienvenidos a este su programa AM/PM. Bueno, estamos muy agradecidos con Dios porque podemos compartir con ustedes este tiempo de lunes a viernes desde las 4 en punto de la mañana a 4:55 y con repetición por la radio, por nuestras emisoras a las 10 de la noche. De igual manera tenemos por la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Allí nos escuchan por internet desde cualquier lugar del mundo, como también por nuestras redes sociales Facebook y YouTube. Allí buscan Facebook y YouTube Colmundo Radio y ahí estamos en vivo, en directo, de lunes a viernes, 4 en punto de la mañana, y ya queda el programa ahí guardadito, colgado para que lo puedan compartir o lo puedan ver en otro horario del día. Ahí está disponible. Bueno, gracias a todos por la audiencia, por ayudarnos a compartir el programa, por sus comentarios en el chat. Muchas gracias por acompañarnos en este hermoso proyecto que tiene como objetivo el cumplimiento de la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Llevarle a conocer a Él, a muchas vidas, a muchas familias. Y bueno, primeramente los que escuchamos el programa, los que hablamos del programa, los que estamos aquí unidos, pues seamos edificados por parte de nuestro Padre Dios, que Él siga siendo ese alfarero, nuestro alfarero, formador, el que nos va llevando cada día a vivir a su imagen, ¿cierto? Como Él lo ha establecido, imagen y semejanza. Aquí estamos para servirles, los amigos, servidores, misioneros de tiempo completo, de la gran familia de la ICT, de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia. Aquí estoy con Yolanda Salazar, mi esposa, y quien les habla, Juan Carlos Gaviria. Bueno, preparados todos allí con su taza de café aromática, agüita, lo que más les guste, con su libretica de apuntes, su cuadernito allí, tome nota, atenta nota de lo que compartimos aquí. Vamos a aprender todos y a disfrutar un tiempo maravilloso aquí en AM/PM. Les recuerdo que el fin de semana, sábados y domingo, nuestro programa también sale por nuestra plataforma digital a las 5 en punto de la mañana, www.colmundoradio.com.co, y también por nuestras emisoras a nivel de Colombia a las 5 en punto de la mañana, días sábados y domingos. Bueno, preparados porque ya vamos a comenzar nuestra primera sección del programa. Bueno, tiempo muy lindo aquí con la voz femenina, con la voz Colmundo y con Yolanda Salazar en Manejando tu Vida. En AM/PM, Manejando tu Vida. Y en Manejando tu Vida, mi vida y nuestras vidas, queridos oyentes, qué maravilloso es iniciar con lo que nos enseña el manual de vida en el Salmo 139, versículo 14. Nos enseña: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Queridos oyentes, recordemos que nuestra alma es el continente de las emociones, de la mente y la voluntad. Y es precisamente en nuestra alma donde se albergan las experiencias y las vivencias que son las que determinan muchas de nuestras decisiones. Queridos oyentes, recordemos que aún desde las experiencias más cotidianas hasta la experiencia más trascendental se guarda en el alma. El espíritu, queridos oyentes,
pues transmite al alma la verdad que recibe de Dios. Pero en muchas ocasiones, los procesos y las situaciones que vivimos nos hacen olvidar esas verdades. Así que es tiempo de despertar, de reconciliarnos con la verdad de Dios y que nuestra alma viva conforme a cada verdad recibida de Él. Nunca olvidemos que el alma del ser humano no fue creada para dirigir, sino que el alma del ser humano fue creada por Dios para ser guiada por el Espíritu. Sí, que en constante comunión con Dios le transmite por medio de sus promesas. Queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, un alma que no está siendo impactada por la palabra de Dios, pues es un alma débil, sí, es un alma frágil, quizás un alma no impactada por Dios, es un alma triste, un alma perdida, sí señores, es un alma débil. ¿Y saben por qué? Porque vive a expensas de sus propios paradigmas y el alma débil vive a expensas de sus propios engaños. Por eso, ceder a nuestras debilidades nunca causará bien a nuestra vida, sino por el contrario, cada vez más vamos a experimentar derrota e impotencia cuando cedemos ante nuestras dificultades y ante nuestras debilidades. Esto, queridos oyentes, sucedió precisamente al apóstol Pablo durante su caminar con el Señor Jesús y antes de Pentecostés, pues su gran debilidad era el temor a las dificultades del apóstol Pedro. Y cada vez que enfrentaba obstáculos que ponían en peligro su bienestar y su seguridad, pues el apóstol Pedro terminaba derrotado, terminaba triste, terminaba abatido y profundamente decepcionado. Recordemos que el apóstol Pedro, ante el anuncio que dio el Señor Jesús acerca de su inminente sacrificio en Jerusalén, Pedro interrumpe al Señor Jesús tratando de convencer al Señor de que no afrontara tan cruel fin. Y por eso nos enseña en Mateo capítulo 16, del versículo 22 al versículo 23, algo muy especial. Y nos enseña Mateo en el capítulo 16 algo extraordinario. Y es el relato precisamente de Pedro, que en el momento está dispuesto inclusive a dar hasta su vida por el Señor. Pero vamos a ver cuál fue la respuesta de Dios en Mateo, del Señor Jesús, en Mateo capítulo 16, del versículo 22 al versículo 23. Dice el manual de vida: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Queridos oyentes, seguramente este es uno de los relatos más duros que nosotros podemos encontrar a Jesús hablando con uno de sus discípulos, y era precisamente Pedro. Y vemos cómo el Señor Jesús reprende a Pedro. Sí, pues cuando nosotros ponemos la mirada en nuestro propio bienestar y no en el plan de Dios, nos hacemos débiles, nos hacemos vulnerables y quedamos como presa fácil para que el devorador intercepte nuestras vidas y, como a Pedro, nos haga reconvenir, pensar en cosas que no nos harán bien. Entonces, cuando el Señor, a petición suya, le manda a caminar a Pedro sobre las aguas, Pedro, recordemos que lo hace por algún tiempo, pero luego Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Vemos a Pedro en Mateo 16,
del 22 al 23, diciéndole al Señor Jesús que tal cosa no le acontezca, que por qué ha de pasar por eso sin necesidad. Es lo que Pedro le dice al Señor Jesús. Pedro está poniendo la mirada en las cosas terrenales y comete grandes errores. Y en Mateo capítulo 14, del versículo 28 al versículo 32, Pedro, aunque está una vez más junto a Jesús, conoce de él, lo ve, está viendo a Jesús en lo sobrenatural, pues Pedro una vez más vuelve a bajar la mirada, pone la mirada en el fuerte viento, pone la mirada en las aguas y deja de mirar al Señor, así como lo hizo en Mateo 16, del 22 al 23. Pues vamos a ver qué aconteció en Mateo 14, del versículo 28 al versículo 32. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba entonces sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Queridos oyentes, qué maravilloso, dice el manual de vida, cuando ellos subieron a la barca. Y sabemos que Jesús tomó la mano de Pedro y subió a la barca junto con él. Pero vemos aquí, de una manera muy especial, que Pedro pues anhela, por supuesto, ir al Señor, y es que esa es su petición: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y sí, el Señor manda, Pedro lo hace, pero cuando Pedro empieza a ver el viento y deja de ver a Jesús, pues la palabra de Dios dice: tuvo miedo. Y fue ese miedo el que comenzó a hundir a Pedro. Entonces, queridos oyentes, la lógica de nuestra mente siempre va a examinar las circunstancias que están alrededor. El problema es que cuando empezamos a examinar las circunstancias que están a nuestro alrededor, nos vamos a llenar de dudas. Y cuando nos llenamos de dudas, pues la duda reduce nuestra fe y ya no vamos a poder ver los milagros que están a nuestro alrededor, queridos oyentes. Cuando Pedro empezó a mirar a su alrededor, reconvino al Señor Jesús para que no muriera en la cruz. Cuando Pedro empezó a mirar el viento que lo azotaba, empezó a dudar de aquel a quien le había pedido: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y al reducirse la fe, pues por supuesto, ya Pedro dejó de ver los milagros que estaban a su alrededor. Y lo mismo pasa en la vida de cada uno de nosotros, queridos oyentes. Cuando ustedes y yo nos centramos en mirar lo que está a nuestro alrededor y examinar bajo nuestra lógica, vamos a reducir nuestra fe. Y al reducir nuestra fe, no vamos a poder ver los milagros que están a nuestro alrededor. Entonces, podemos decir que el caso más triste sucede a Pedro, cuando él permite que su debilidad sea más grande que su amor. Queridos oyentes, nunca permitamos que nuestras debilidades sean más grandes que el amor que tenemos hacia Dios y por Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando la debilidad es más grande que el amor, pues las emociones nos van a traicionar, como traicionaron la vida de Pedro, al punto, queridos oyentes, que Pedro termina negando a Jesús. ¿Por qué? Porque las emociones lo traicionaron. ¿Y qué pasa cuando las emociones están por encima del amor de Dios? Nos hacen traicionar y nos hacen inclusive negar a Jesús, a quien creía verdaderamente el Hijo de Dios y a quien el mismo Pedro amaba entrañablemente. Entonces,
vemos cómo Pedro tuvo temor. Sí, Pedro tuvo temor a la crítica, Pedro tuvo temor al rechazo y Pedro tuvo temor al repudio que iba a enfrentar. ¿Y dónde vemos esto? En el manual de vida, en Mateo capítulo 26, del versículo 69 al versículo 75. Habían tomado a Jesús preso, lo habían depositado en la cisterna y Pedro estaba lleno de miedo. La debilidad se había apoderado de él más que aquel gran amor que había sentido por su maestro. Y ahora el miedo, sí, lo lleva a Pedro a enfrentar un gran temor. ¿Y cuáles fueron los temores a los que Pedro se estaba enfrentando en este momento? El temor a la crítica, el temor al rechazo y aún el temor al repudio al que iba a enfrentarse si él confirmaba que verdaderamente era uno de los discípulos de Jesús. Por eso nos enseña Mateo capítulo 26 a partir del versículo 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús, el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí: «También éste estaba con Jesús, el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco al hombre». Un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco al hombre». Y enseguida el gallo cantó. Queridos oyentes, este es uno de los relatos más duros que uno puede encontrar en el manual de vida. Finalmente el versículo 75 de Mateo 26 nos dice: «Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente, queridos oyentes. Sí, ¿y por qué Pedro lloró amargamente? Porque su debilidad había sido más grande que su amor, al punto de que Pedro no solo lo negó, sino que Pedro juró no conocerlo, y en la tercera ocasión Pedro maldice y jura, queridos oyentes, que no lo conoce. Por eso es que Pedro llora amargamente, queridos oyentes. Y cuando las debilidades están por encima del amor de Dios, vamos a llorar amargamente, queridos oyentes. Porque cuando el amor de Dios está por encima de mi debilidad, yo no voy a llorar amargamente, voy a llorar consoladamente, porque Él será mi consuelo. Porque Él dice: bienaventurados los que lloran, pero en Él, con Él, delante de Él, queridos oyentes. Porque si lo hacemos cuando la debilidad está por encima del amor, vamos a llorar amargamente. Sí, queridos oyentes, vamos a hacerlo, vamos a llorar amargamente si nuestra alma olvida las promesas del Maestro. ¿Saben por qué? Porque si el alma olvida las promesas del Maestro, pues nos va a arrastrar hacia atrás, obligándonos como a Pedro a abandonar todo lo que habíamos abrazado con fe. Sí, y esto también fue lo que vivió Pedro. Su mente se bloqueó, sí, olvidando todo lo vivido durante los últimos 3 años al lado de su Maestro. Y por eso nos enseña Juan capítulo 21, del versículo 1 al versículo 3, algo muy especial. Queridos oyentes, y qué lección tan grande nos da precisamente aún el relato de la vida de Pedro.
quien amaba a Dios con su corazón, pero cada vez que sus emociones le ganaban, Pedro sacrificaba aquel gran amor y vivía una de las más grandes derrotas que se pueden vivir al interior de nuestra propia alma. Sí, ¿saben cuál es la derrota más grande de un alma? Olvidar todo lo vivido durante los 3 años al lado del Maestro. Olvidar lo que Dios ha hecho en mí es la derrota más grande a la que ustedes y yo podemos enfrentarnos. Por eso dice Juan, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 3. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué pasó con Pedro, queridos oyentes? Volvió a la pesca, volvió a ser pescador de peces, volvió a traer peces de la vida a la muerte, cuando Pedro ya traía a hombres de la muerte a la vida y se había convertido en pescador de hombres. Pero las debilidades, sí, y las emociones se pusieron por encima del amor de Dios e hizo que Pedro olvidara lo que había vivido los últimos 3 años de su vida al lado de su maestro y volvió a ser un simple pescador. Queridos oyentes, pero vemos más adelante al Señor Jesús restaurando la vida de Pedro y finalmente Pedro termina convirtiéndose en un gran apóstol que nunca más volvería atrás y nunca más permitiría que sus debilidades estuvieran por encima del amor que lo había llamado, que lo había sanado y que lo había restaurado. Así que, queridos oyentes, nunca olvidemos, cuando el alma recibe la orden del Espíritu, esa alma se transforma y se transforma para siempre. Por eso, la voz de Jesús volvió a tocar el corazón de Pedro y su alma volvió a encontrar de nuevo la verdad que había olvidado en Juan capítulo 21, a partir del versículo 15 al versículo 19, cuando Jesús le pregunta a Pedro si le ama, y le preguntó 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cuida, apacienta, era lo que el Señor Jesús le decía a Pedro. Y por eso, al llegar el día de Pentecostés, Pedro se transformó en un hombre valiente, Pedro se transformó en un hombre aguerrido y Pedro se transformó en el hombre tenaz. Sí, algo había sucedido en su interior, algo, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, algo en su naturaleza y en su esencia habían cambiado. Sí, Pedro había obedecido esta vez la orden de ir a Jerusalén, como se le fue dicho en Hechos capítulo 2 del versículo 1 al versículo 4. Y aún, a pesar del peligro que podía correr y al quedarse reunido con sus hermanos en oración y ruego, pues Pedro esperó la promesa que Jesús les había hecho. Entonces, queridos oyentes, la obediencia había abierto la puerta de bendición. Al obedecer, pues Pedro dio paso a la vida de Cristo, dio paso a que el Espíritu Santo pudiera venir a morar en él, como se lo había dicho Jesús. Entonces Pedro experimentó este cambio, y fue un cambio consciente, sí, fue un cambio continuo y fue un cambio necesario, porque Pedro obedeció. Sí, queridos oyentes, para asegurar que su transformación sea para siempre, debemos dejar, al igual que Pedro, que el amor de Jesús
impacte nuestros corazones y ningún rasgo de temor o de cobardía volverá a asomar en nuestras vidas como nunca, jamás volvió a asomar un rasgo de temor y de cobardía en la vida de Pedro. Por el contrario, Pedro asume con valentía todo tipo de padecimiento que por el nombre de Jesús tuvo que padecer. Sí, y lo hizo. Pedro lo hizo con alegría. Pedro lo hizo con amor y Pedro lo hizo con la esperanza de una recompensa eterna. Finalmente, queridos oyentes, Pedro, su alma recordó el amor incondicional. Su alma, el alma de Pedro, recordó cada palabra dicha por su maestro. Pedro recordó que su maestro era fiel y entonces él decidió serle fiel a su maestro. Y así, queridos oyentes, vivió Pedro hasta el último momento de su vida. Así, queridos oyentes, es nuestro llamado para que ustedes y yo vivamos todos los días de nuestra vida. Nunca olvidemos entonces, queridos oyentes de AMPM, aquí en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida. El alma se libera por el toque del Espíritu Santo. Nunca lo olvidemos. La vida se transforma en todo lo que nosotros necesitamos saber. Sí, necesitamos proyectarnos hacia una nueva vida, y es la vida de excelencia, la vida diseñada por nuestro Dios, donde la duda nunca más, queridos oyentes, vuelva a tener cabida en nuestros corazones. Por eso, queridos oyentes, qué maravilloso entonces es poder identificarnos y poder experimentar la sanidad de Dios en cada momento de nuestras vidas. Y qué maravilloso es que ustedes y yo podamos de una manera muy, pero muy especial orar. Sí, nunca olvidemos, necesitamos orar por la sanidad de nuestra alma, con la misma intensidad que usted ora por una necesidad física, por una necesidad material o por una necesidad financiera. ¿Qué les parece si oramos con intensidad por la sanidad de nuestra alma? Y ustedes y yo le pedimos a Dios que traiga paz a cada uno de nuestros corazones y que Dios nos fortalezca a través de su palabra para que ustedes y yo tomemos la sabia decisión de guardarla en nuestro corazón para que nunca más las emociones estén por encima del amor y de la verdad que es en Cristo Jesús para salvación nuestra, queridos oyentes. Así que les invito para que finalicemos este tiempo en oración delante de Dios y juntos le digamos: amado Dios, te damos muchísimas gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar delante de ti, buscando tu rostro, implorando tu misericordia, anhelando tu verdad, anhelando, oh Dios de los cielos, tu poder en la vida de cada uno de nosotros. Solo tú, Señor de los cielos, en lo secreto de nuestra alma, conoces cuántas veces nuestras debilidades han estado por encima de tu amor. Cuántas veces, Señor, nos hemos llenado de duda, de miedo. Cuántas veces por las dudas y los miedos hemos sentido que nuestras vidas se hunden, que nuestras vidas se ahogan. Cuántas veces, Señor, por el miedo y la duda hemos tenido gritos desesperados delante de ti. Pero hoy, Señor, no queremos vivir con los gritos desesperados. Queremos vivir con esa tierna y dulce voz que nos dice: ven a mí. No queremos seguir mirando las circunstancias, porque las circunstancias nos llenan de miedo. Las circunstancias nos llenan, oh Dios, de dudas. Las circunstancias hacen que nuestro corazón reconvenga en tus verdades, Señor. No queremos seguir mirando las circunstancias que nos rodean. Ayúdanos a mirarte a ti, porque mirándote a ti seremos librados, como dices en tu palabra. Tú se lo dijiste a Pedro:
Tú orabas por él, porque Satanás lo había pedido para zarandearlo, y rogaba al Padre por su vida. Señor, hoy estamos delante de ti, porque el único que puede rogar por mí, abogar por mí, el único que puede salvarme eres tú. Ya no quiero, digámosle al Señor, ya no quiero seguir llorando amargamente, y lloro amargamente cuando bajo mi mirada de ti. Pero cuando hoy me acerco al trono de tu gracia, puedo llorar, sabiendo que tú me consuelas, sabiendo que tú me ayudas, sabiendo que tú extiendes tu mano y una vez más me subes a la barca contigo. No me subes solo, y tú no subes solo a la barca, subes conmigo, haciéndome de mi mano, Señor, para rescatarme, para salvarme, para que no me ahogue, sino para que, oh Dios, me sostenga delante de ti, para que me aferre a ti con las fuerzas de mi alma. Digámosle al Señor en este día especial, hay tantas cosas que nos ahogan, hay tantas cosas que nos hacen hundirnos, hay tantas cosas que nos llenan de miedo, que nos llenan de cobardía, que nos hacen sentir aún repudiados por todos. Pero esas cosas nunca estarán por encima del amor de Dios que socorre, del amor de Dios que salva, del amor de Dios que restaura, del amor de Dios que rescata, del amor de Dios que produce paz en cada una de nuestras vidas. Por eso permítenos vivir siempre delante de ti, Señor, llenos de ti, llenos de tu fuerza, llenos de tu valentía, llenos de tu poder, llenos de tu vigor, llenos de ti, Señor. Porque cuando estemos llenos de ti, aunque venga el viento huracanado, nunca derribará nuestras casas, porque nuestras vidas no dependen de un mundo exterior, nuestras vidas dependen de la roca eterna que eres tú, Señor, donde podemos anclarnos y esperar para siempre. Por eso hoy, una vez más, Señor, te pedimos que la bendición tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso tiempo el que podemos disfrutar aquí en AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Por eso, queridos oyentes, este es el momento de respaldar el amor y el cariño con el que llevamos al aire de lunes a viernes a las 4 de la mañana en el estreno y a las 10 de la noche en la repetición. Nuestro programa es compartiéndolo. Ya sabe, puede entrar al Facebook, busque Colmundo Radio y ahí encuentran la plataforma colgadito AM/PM para que lo comparta en sus redes con sus amigos, compañeros, vecinos y familiares. Si usted no tiene Facebook, entonces lo puede hacer a través del YouTube y puede entrar ahí al YouTube, busca Colmundo Radio y ahí encuentra nuestro programa de AM/PM para que lo comparta. Sí, señores. Y ustedes también pueden compartir el programa en sus redes sociales. Así que ya saben, con todo esto en la mente y en el corazón, nos vamos a la siguiente sección, Nutrientes para el Alma, con Juan Carlos Gaviria. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Sí, señores, bueno, qué maravilloso tiempo aquí con Yolandita, con Yoli, mi amada esposa Yolanda Salazar. Ella es la voz de Colmundo aquí en Manejando tu Vida en AM/PM, manejando tu vida, mi vida y nuestras vidas, siempre trae grandes enseñanzas y un hermoso tiempo de oración por todos. Muchas gracias, Yoli. Bueno, llegamos a nutrientes, los nutrientes para el alma. Hoy también es un día especial, como siempre, para seguir alimentándonos, nutriéndonos con el mensaje que trae también esa fortaleza, ese vigor, esa vitalidad para nosotros y que lo encontramos todos los días allí en el manual de vida, en la palabra de Dios. Y vamos a ir al nutriente de hoy que se llama mandatos para bendición. Ese es el nutriente para hoy. Tome nota allí. Mandatos
que Dios estableció para nosotros para vivir su gran bendición. Y lo encontramos en el primer libro del Manual de la Vida, que se llama Génesis, capítulo 1, versículo 28. Vamos a detenernos aquí un poquito extenso el pasaje, y vamos a disfrutar de él. Tome nota allí en su libreta de apuntes. Génesis 1:28, mandatos para bendición. Y nos dice de la siguiente manera: y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28. Bueno, póngale mucho cuidado. Nos dice primeramente, y los bendijo Dios. O sea, es decir, de esta manera es como Dios nos bendijo desde el principio. Nos dio su bendición. ¿Y de qué manera? Bueno, esa bendición va acompañada de varios elementos. Y el primer elemento de la bendición de Dios se llama fructificar. La fructificación. Que nosotros tengamos esa experiencia de vivir la fructificación. Eso que es tan especial, que es el traer el fruto, el traer la cosecha, el traer el resultado, la producción, el rendimiento de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. En este caso específico, la fructificación era de la tierra, ¿no? Que la tierra diera sus frutos. Fructificar. Luego viene el multiplicarse. Multiplicados. Una cosa es dar fruto y otra cosa es que ese fruto se multiplique. Se va llenando, se va regando, se va multiplicando ese fruto maravilloso. Luego viene el llenar la tierra. Es parte de la bendición de Dios que seamos fructificados, que seamos multiplicados y por supuesto que llenemos la tierra. Es decir, que vamos avanzando. En el caso de un agricultor, por ejemplo, pues él va sembrando, comienza con 1 hectárea, luego ya se impulsa para 5, 10, 20, 50, 500, en fin, hasta donde Dios nos permita pues llenar la tierra de su producto. En el caso espiritual, bueno, llenar la tierra, llenar un barrio, luego un municipio, un departamento, un país, un continente, llenarlo de lo que aquí queremos que nos ayuden a compartir, llenarlo de un mensaje que viene de Dios, un mensaje que viene para edificar, para transformar vidas, para traer la paz a esta tierra, llenar la tierra de su mensaje, llenar la tierra de su palabra, llenar la tierra de su voluntad, llenar la tierra de su paz. Bueno, luego dice, y sojuzgadla. Ya miraremos bien el término en la definición de lo que es sojuzgar. Entre otras cosas es conocer. ¿Qué conocer? Muy bien, lo que recibimos de parte de Dios. Dios nos dio la bendición de sojuzgar, de conocer al detalle todo lo que recibimos para cuidar de ello. Y luego viene el señorear. Señorear también tiene un papel importante y es prácticamente es cuidar. Señorear, dice, los peces del mar, señoread las aves de los cielos, señoread en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Es cuidar la tierra, cuidar la flora, cuidar la fauna, cuidar todo lo que el Señor nos entregó. Ahí está, los 5 elementos de la bendición que tenemos nosotros que luchar por ellos, vivir para ellos y hacerlo, ser obedientes en este tema. ¿Los bendijo Dios? Sí, Señor, Dios nos bendijo. Somos benditos. Tenemos la gran bendición de Dios por ser sus hijos. Tenemos la gran bendición de Dios por ser sus siervos, sus discípulos, sus amigos, por ser parte de su pueblo maravilloso.
tenemos la gran bendición. La bendición de Dios, que también en otro texto nos dice, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La bendición de Dios es su aplauso, su aprobación, su cariño, su amor, su ternura, su misericordia, su bondad, todo lo que necesito en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. La bendición de Dios para mí es llenarme de Él. Él me llena de su poder, Él me llena de su sabiduría, de su inteligencia, de su entendimiento. Él me llena de todos los atributos que Él tiene para mí. La bendición de Dios ya fue dada, y dice así, fue dada en Génesis 1:28 para que fuéramos fructificados, multiplicados, para que fuéramos llenando la tierra, para que cumpliéramos el hecho de sojuzgar y de señorear. Ahí, entonces, para que usted tome atenta nota en su corazón de que usted sí es un bendito, de que usted está llamado a cosas muy grandes. Nosotros tenemos la bendición de Dios por el hecho maravilloso de creer en Él, de amarlo a Él y de tener a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón, aquel que es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro todo. Ahí con Él nosotros tenemos todas estas capacidades tan lindas para disfrutar la bendición de nuestro Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la bendición del Espíritu Santo. Pues bien, mis queridos oyentes de AMPM, cuando el Señor creó al hombre, ahí en Génesis 1, pues le dio instrucciones claras respecto a lo que debía hacer. Y la bendición es para hacer, es para actuar, es para poner por obra, no para quedarnos quietos. Así es como el hombre debía emprender desde que comenzó a existir. El emprendimiento comenzó ahí en Génesis, desde la misma creación. Y estos mandatos y esta orden que nos da Dios es para ser emprendedores. Un emprendedor tiene que fructificar, un emprendedor tiene que multiplicarse, un emprendedor debe llenar la tierra, ir llenando, ¿cierto? Ir avanzando en sus productos, su comercialización. Un emprendedor pues debe sojuzgar, debe conocer y debe señorear. Claro que sí, debe señorear en lo que Dios le permitió tener en ese emprendimiento precioso y maravilloso. El Señor entonces nos da estas instrucciones. Y así es como debemos emprender, como desde un comienzo se hizo, desde que comenzó la existencia, la creación. Así fue. Y así es como debe seguirlo haciendo. Así debemos seguirlo haciendo nosotros. Ahora nos corresponde a nosotros ser esos emprendedores, siguiendo las instrucciones claras y precisas del Creador. En primer lugar, el primer punto que debemos desarrollar es que Dios nos dice que debemos fructificar. O sea que Él espera que demos y llevemos fruto a donde quiera que vayamos. Una cosa es dar y otra cosa es llevar. Yo doy fruto y lo llevo a donde quiera que yo voy. En el caso específico de su ciudad, de su tierra en la que está viviendo, a todos los rincones de esa tierra, usted debe llevar el fruto con su vida, con su testimonio. Y si le toque a otros municipios, a otras ciudades, por supuesto, a donde Dios nos vaya llevando, allí llevamos el fruto. Y para que esto se dé de manera permanente, solo existe un camino, y es permanecer en Dios, y es permanecer en su palabra. La bendición que recibimos para fructificar, que está con nosotros, pues debe permanecer, debe continuar, si yo permanezco fiel y leal a Dios y fiel y leal a su palabra. Ahí está la clave de todo. La bendición va acompañada de mi fidelidad, de mi permanencia en Dios y en su manual de vida, en sus principios, en sus palabras. Eso es fructificar. El segundo elemento, que es multiplicarnos. En segundo lugar, Dios espera que nos multipliquemos. Sí, señores, que nos multipliquemos. O sea que cada vez seamos más de lo que somos. No es conformarnos. No es guardar el talento, esconderlo bajo tierra. No. Es
trabajarlo, es producirlo, es hacerlo crecer. Eso es el multiplicar, que cada vez seamos más de lo que somos. Dios nos va a llevar de lo bueno a lo mejor y a lo excelente. Dios nos va a llevar bajo esa diligencia que nosotros manejamos, bajo esa responsabilidad que hemos aprendido, bajo ese esfuerzo y esa entrega permanente hacia el plan que Dios nos entregó, pues nos va a llevar a ser más. Yo no puedo ser el mismo todos los días yo voy creciendo, todos los días yo voy avanzando, todos los días yo como emprendedor que soy, pues voy multiplicándome. Cada vez seré más de lo que hoy soy. Dios tiene para mí algo tan lindo como es ser bienaventurado. Y el bienaventurado es eso, es el que va avanzando, va mirando hacia adelante, que lo que tiene Dios para él es bueno y lo va a lograr. Es bienaventurado. Todo lo que emprende le va bien, ve el fruto, ve el crecimiento. Cada día es más por la bendición de Dios. Eso es ser multiplicado, que cada vez seamos más de lo que somos. Él anhela que glorifiquemos su nombre y esto lo logramos cuando no nos quedamos en lo simple, cuando no nos quedamos ahí quieticos, sino que vamos más allá. Como le dijo Dios a Josué en Josué 1, versículos 6 y 7, mira, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Cierto? No podemos quedarnos allí en lo simple, sino ir más allá, esforzarnos, convertirnos en dignos representantes del Señor, de nuestro Dios que es grande y omnipotente. Es un Dios maravilloso y usted y yo como sus hijos debemos ser excelentes en nuestro emprendimiento. Cada día debemos ir creciendo, no ser un obrero más ahí conforme, un emprendedor más ahí, no, un empresario más ahí, no. Cada vez usted y yo debemos ser mejores en lo que somos y en lo que hacemos. No podemos conformar. El tercer elemento, bueno, estamos llamados, mis queridos oyentes de AMPM, estamos llamados a llenar la tierra. Nuestros proyectos tienen que ser visionarios y por eso comenzamos dando fruto, luego nos multiplicamos y después vamos llenando poco a poco la tierra. Bueno, usted que seguramente trabaja en ventas, bueno, a usted le digo, a usted le dan una área de su ciudad, le dan 2, 3 comunas para que las trabajen. Y eso no se hace de un día para otro, usted tiene que ir avanzando. Usted tiene que ir barrio por barrio, cuadra por cuadra, va llenando la tierra de su emprendimiento, del conocimiento de lo que usted emprende, de su producto, lo va llenando. Al otro que le toca el otro sector, pues allá él, pero usted debe cumplir. Y seguro que cuando usted llene la tierra que a usted le delegaron, pues Dios le hará más. Le hará otra porción de tierra que el otro no trabajó y usted lo va a ver allí, lo va a lograr el objetivo, porque fue fiel en lo poco, nos dice el Señor. El que es fiel en lo poco, en lo mucho le pondrá el Señor. Por lo tanto, debemos, como tercero, llenar la tierra. Nuestros proyectos tienen que ser visionarios y por eso comenzamos dando fruto, luego nos multiplicamos y después vamos llenando poco a poco la tierra. Tampoco es de un día para otro, es poco a poco. O sea que comenzamos en la ciudad en que vivimos, luego nos vamos extendiendo al estado, departamento, y luego, ¿por qué no?, podremos pensar en extendernos a otros países. Oiga, convertirnos en una multinacional. Qué precioso, ¿no? Bueno, yo conozco muchas historias y ejemplos de empresas desde acá de Colombia que se convirtieron en multinacionales. Hay historias muy lindas. Estos días estuve mirando una de una empresa muy especial que hay en Tuluá. Bueno, no la puedo mencionar, pero es una gran empresa que tiene más de 70 años y hoy por hoy está ya en muchos otros países, desde Colombia para el mundo. La misma obra que nosotros, la que nosotros estamos haciendo, esta gran labor de la Gran Comisión, ¿cierto? Nosotros nos extendemos
Esta hora empezó un día en Cali, luego en el Valle, luego en el departamento, en el otro, en Colombia, luego en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en Chile, Argentina, México, Estados Unidos. Fue creciendo ya. Es una multinacional, somos una multinacional, la multinacional de Cristo, la gran comisión. Ya estamos por allá en el Asia, Filipinas y en sus países vecinos. Claro que estamos en Europa, estamos en Estados Unidos, en Canadá, ya estamos en Australia también. O sea, vamos cumpliendo el llamado de Dios, de llenar la tierra. Ahí estamos nosotros cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta es la manera como el mensaje de salvación que se ha ido extendiendo por el mundo, pues conforme al mandato superior, pues podamos llevar este mensaje hasta lo último de la tierra. Por eso les pedimos tanto todos los días, ayúdenos a compartir el programa, comparta por Facebook, comparta por YouTube, que llegue a un país al otro. Y así hemos llegado. Tenemos oyentes en Alemania, tenemos oyentes en España, tenemos oyentes en Canadá, en Estados Unidos, bueno, me falta Centroamérica. No, ya tengo uno en República Dominicana, ya me conecté con él, en Bolivia, en Chile, en Ecuador, en Perú, en Venezuela. Vamos, que ustedes nos ayuden a extender, a llenar la tierra con estos temas, con estos mensajes que tienen un solo objetivo, que nuestro Señor Jesucristo sea conocido y Él sea haciendo la obra que cada uno necesita en su vida y en su casa, en su familia. Bueno, esto está muy especial, ¿cierto? Lo que es el emprendimiento de parte de Dios. Como cuarto punto, tenemos que el Señor nos pide que sojuzguemos la tierra. Sojuzgar, le repito una vez más, es conocer la tierra, es trabajarla, atenderla y aprovecharla eficientemente y responsablemente. Pero sojuzgar también es tener buen juicio en la medida en la cual vamos fructificando, vamos multiplicando y llenando la tierra. Es conocer, es atender, es estar atento de cada detalle del emprendimiento que un día Dios nos permitió comenzar. Y bueno, esto va acompañado de tomar buenas decisiones, de valorar al máximo lo que estamos construyendo. Qué maravilloso es entender esto, el sojuzgar. Y finalmente, pues, hablaremos entonces, en quinto lugar, Dios nos encargó también que debíamos señorear, que significa traer todos los sistemas terrestres y todos los procesos a un estado de productividad y de utilidad óptima, con el temor de Dios y con absoluto respeto por la creación de Dios. Eso es señorear, sí señor. Es producir, volvernos más productivos, tener mayores rendimientos, mayores cosechas, mayor utilidad. Eso es señorear, que nuestro emprendimiento vaya produciendo cada vez más, vaya teniendo mayor rendimiento en cualquiera que sea su emprendimiento. Téngalo ahí en cuenta. En quinto lugar, señorear, traer todos los sistemas terrestres, todos los procesos a un estado de productividad y de utilidad óptima, y siempre con el temor de Dios. Bien, como vemos entonces desde el comienzo de los tiempos, Dios ha manifestado claramente su deseo de que seamos prósperos y bendecidos. Créame que yo trabajo por esto todos los días de mi vida. Yo voy copiando, yo voy subrayando, yo voy mirando qué pasó, qué me faltó. Yo no descanso en esto y lo hago con todo el amor, lo hago con toda la alegría. Saber qué me faltó aquí, qué faltó allá, qué puedo volver a hacer, porque esa es nuestra vida. Nosotros tenemos que seguir este mandato, que son mandatos, no uno, son 5 mandatos para disfrutar la bendición de Dios, no quedarnos ahí conformes. Ahí está entonces, mis queridos oyentes, el nutriente precioso de hoy, que Dios quiere que lo guardemos en la mente y en el corazón. Ya saben, mandatos para bendición, escrito en Génesis capítulo 1, versículo 21. Bueno, Padre, te damos gracias por tu enseñanza, por tu motivación, porque tú nos diriges a ser emprendedores, tú nos diriges a ser como tú,
que tú nos creaste a tu imagen, a tu semejanza, y así tenemos que ser como tú nos has diseñado. Aquellos que trabajamos contigo, papá, fructificando, multiplicando, llenando la tierra, sojuzgando y señoreando, todo para tu gloria, Padre. Padre, te pido que bendigas a tus hijos que escuchan este programa, que bendigas sus trabajos, sus emprendimientos, que vean las cosechas, que vean la gloria tuya en cada proceso de sus vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, lo esperamos mañana. Recuerden, 4 en punto de la mañana, aquí en AMPM. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.